En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Incline su cabeza, cierre sus ojos si lo es posible, y si no en su mente, acompáñeme a orar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre eterno, aquí estamos, Señor, en esta hora, dirigiéndonos a ti, Señor, como el soberano, Rey de reyes, Dios de dioses. Venimos en tu nombre, Señor Jesucristo, pidiendo que salve las almas, rompe cadenas, liberta a los cautivos, opera milagros y maravillas de sanidad, de liberación. Usa este vaso de barro como tú quieras. Señor, atamos el poder del infierno alrededor nuestro y por donde quiera que va a pasar la transmisión, la señal a través de la internet, a través de los medios de comunicación que vamos a usar. Bendice, Señor, esta palabra y llévala al corazón, a la mente, al alma del necesitado. En el nombre de Jesús declaramos la sangre de Cristo cubriendo nuestras vidas. Amén y amén. Hermanos, hermanas y amigos, quiero hablarles acerca de la iglesia limpia y ungida. La palabra limpio significa que no tiene manchas ni suciedad, que no tiene mezclas de impurezas. Es muy significativo esta definición, este significado secular de esta palabra. Cuando lo llevamos a la luz de las Sagradas Escrituras, al ámbito espiritual, encontramos que la palabra de Dios dice claramente que la iglesia que va a subir al cielo es una iglesia sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Es decir, sin suciedad, como dice esta definición secular, que no tiene mezclas de impurezas. Si algo se ajusta a la definición, pareciera que hubiera sido extraída de los versículos 26 y 27 de la epístola a los Efesios, el capítulo 5, que vamos a revisar en un momento, pero me llama la atención que la iglesia que va a subir al cielo tiene que ser una iglesia limpia, una iglesia sin manchas, sin mezclas de suciedad y sin manchas y mezclas de impureza. Y eso es tan real porque así está escrito en la palabra que en un momento vamos a leer. Lo que hemos leído en el capítulo 9, verso 8 del libro de Eclesiastés está presentando una semejanza de lo que debe ser la vida de una persona que sirve a Dios, lo que debe ser la vida de la iglesia que va a subir al cielo,
Aquí dice que en todo tiempo sean blancos tus vestidos. La vestidura blanca es una vestimenta especial. Y es especial porque refleja, representa la pureza. Lo blanco es símbolo de pureza, de limpieza. Y como lo blanco es tan elegante, que también es muy fácil de mirarse cualquier tipo de mancha, por pequeña que sea. Hay piezas o colores de ropa que regularmente hay gente que les llama a ese tipo de colores guardapolvo, guardamugre, porque no se detecta tan fácil que esté sucio. Lo blanco, sí. Lo blanco manifiesta cualquier suciedad, cualquier impureza que esté puesta, se detecta de cerca y aún de lejos. Aquí la palabra dice que en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Es decir, que la vestidura de la iglesia del Señor Jesucristo, espiritualmente hablando, la vestidura que va a tener el alma, que debe mantenerse delante de Dios, es una vestidura blanca. Espiritualmente hablando. Y luego habla también, después de hablar de la pureza, de la santidad, que todo eso refleja santidad, pureza, limpieza y muchas otras cosas. Aparte de eso, habla también del aceite, de la unción, que nunca falte ungüento, tipo de la unción, del aceite que se ungía a las personas, como los que iban a ser reyes, los que ministraban en el santuario, en el tabernáculo, los ministros de culto, en otras palabras, eran ungidos con ese aceite. Aquí hay dos elementos muy importantes que deben estar juntos, aliados, entrelazados. La santidad en una persona, en una iglesia, y la unción, es decir, la presencia de Dios en su totalidad dentro de la vida de una persona, que la refleja a través de su santidad, de su pureza, de su limpieza espiritual, y luego de la unción del Espíritu Santo que hay en esa persona. Este es un tema muy importante, interesante para cada cristiano que profesa el cristianismo y que ha determinado llegar al cielo. Sin santidad, recuerde, la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y una persona no puede mantener la pureza, la santidad en un estado frío, apático, es decir, sin unción, sin la unción del Espíritu Santo, sin la investidura del Espíritu Santo sobre la vida del creyente, sin ese poder extraordinario que produce, que emana
del Espíritu Santo de Dios, la persona no puede vivir una vida de santidad, no puede vivir una vida de victoria, de triunfo, de ganar batallas espirituales. La carne no lo logra hacer. Esta batalla que libramos es una batalla espiritual y se necesita la unción, la fuerza, la presencia de Dios en nosotros, que nos unja con su poder y su fuerza para ser capaces de librar la batalla en totalidad que estamos librando. Por eso la iglesia no puede ser una iglesia santa y fría, tibia, apática. La iglesia santa que espera llegar al cielo tiene que tener la unción del Espíritu Santo, el fuego divino sobre ella. Y dentro de la congregación, cuando está ese fuego, la gente siente la necesidad espiritual en su alma, en su espíritu, de consagrarse a Dios. Una iglesia fría no le importa la santidad. Lo mismo es el mundo que la iglesia. Por eso hay iglesias que se parecen más al mundo que al cristianismo. Es más, hay congregaciones que son más mundanos que los pecadores. Son más sinvergüenzas y corrompidos que los pecadores. Porque no tienen, en primer lugar, no pueden tener santidad si no está la unción de Dios, si no está la presencia del Espíritu Santo allí, que es el que redarguye, que es el que señala la persona en su corazón, en su interior, en su espíritu, para que se consagre y se acerque a Dios. Una persona sin la unción, sin el poder del Espíritu, es un creyente frío, apático, mundano, que se enreda con el mundo, con la carne, en cualquier momento. La palabra establece que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque la carne no está para agradar a Dios. Cuando una persona vive una vida carnalizada, es decir, enredada en el pecado, enredada en las cosas mundanas, enredada en celebraciones mundanas, en cosas pasajeras, no puede agradar a Dios. Y la carne no agrada a Dios si el Espíritu no gobierna la carne. La palabra dice que hay una lucha, una batalla entre la carne y el Espíritu. Y cuando el Espíritu vence la carne, entonces la carne se santifica, porque el Espíritu está gobernando la carne, todo, la mente, el corazón, todo nuestro ser. Pero cuando la carne gobierna al Espíritu, es decir, que no hay ni unción, no hay santidad, porque la carne es el gobierno del ser, del cuerpo, del alma y del espíritu, entonces esa vida es un religioso perdido dentro de una iglesia, porque es tan pecador como los que están en el mundo. Es necesario entonces que la palabra sea una realidad en nosotros, la palabra santidad y la palabra unción, la palabra ungüento, la palabra ungido. Y vamos a ver a través de estos versículos de las Sagradas Escrituras, en el primer libro del profeta Samuel, el capítulo 16, la palabra nos muestra algo importante. Capítulo 16,
verso 1 dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y el versículo 13 dice: ya llegó Samuel con su cuerno lleno de aceite, listo para ungir al que el Señor eligiera, en este caso a David. Fue elegido por el Señor. Y dice el verso 13: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Esto indica que el aceite es tipo del Espíritu Santo, y que cuando una persona, en el caso que ya miramos, era ungido con el aceite, el Espíritu Santo vino y tomó posesión de la vida de David. A partir de ese día, el Espíritu Santo venía sobre él y fue una persona completamente diferente. Esto indica que cuando la unción del Espíritu Santo, la presencia divina, el Espíritu Santo se apodera de una persona, esa persona es diferente a partir de ese día. Indiscutiblemente es una persona espiritual, gobernado por el Espíritu Santo de Dios, por la unción que recibió. Bendito sea Dios para siempre. El capítulo 5 de la epístola a los Efesios, el verso 26, nos habla de este tipo de iglesia, una iglesia limpia y una iglesia ungida que va a subir un día cuando Cristo arrebate a su iglesia. El arrebatamiento de la iglesia puede suceder en cualquier momento. Todas las señales están dadas para que Cristo se lleve a su iglesia de la tierra. Y todo cristiano, todo creyente debe estar preparado continuamente, esperando el momento de encontrarse con Él. Aquí dice el capítulo 5, versículo 26: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ese es un elemento extraordinariamente poderoso. Aquí dice que la iglesia, está hablando de la iglesia, una iglesia santa que fue purificada. Esta congregación de los hijos de Dios en todas partes de la tierra, la iglesia que va a subir al cielo, no es una denominación, es un pueblo santificado. Y note bien esto, que ese pueblo es purificado en el lavamiento del agua por la palabra, porque el agua también simboliza la palabra de Dios, simboliza también al Espíritu Santo. La palabra de Dios, como agua pura, viene a lavar, viene a limpiar la persona de todas sus suciedades, de todas sus impurezas, de todos
sus contagios espirituales que haya tenido. La palabra de Dios. Por eso, en una congregación donde la palabra de Dios abunda, donde la palabra de Dios es suficiente, la gente tiene dos alternativas: o se consagra a Dios para vivir una vida diferente al mundo, o se va a buscar una iglesia mundana donde pueda hacer todo lo que le dé la gana hacer. Pero la palabra de Dios lo viene a lavar, a santificar, a limpiar. El verso 28 dice, el verso 27 dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. La iglesia gloriosa, lo glorioso emana del cielo. Lo glorioso es esa unción, ese poder, esa presencia. Ninguna iglesia, ningún creyente, ninguna congregación será gloriosa si no tiene la presencia de Dios en ellos. Esa iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Note eso, a través del agua de la palabra de Dios, que significa limpieza, poder. La palabra de Dios significa también la limpieza, la autoridad, el poder, la forma de redarguir, la forma de penetrar, porque la palabra de Dios no es algo superficial, algo que simplemente alguien la escuchó y se quedó igual. No, la fe viene por el oír la palabra. Y la palabra, dice la Escritura, que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra al corazón, que discierne los pensamientos, que conoce las intenciones del corazón. La palabra penetra a los tuétanos, a las coyunturas. La palabra divide el alma del espíritu, se mete a lo profundo de nuestro ser. Cuando se enseña la palabra de Dios, entonces la gente, como dice la Escritura, el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. La gente que oye la palabra, la enseñanza de las Escrituras, va a ser redarguido por esa palabra bendita y va a dejar toda suciedad y se va a consagrar a Dios para ser parte de ese pueblo que va a entrar al cielo. El pueblo que va a entrar al cielo es un pueblo sin mancha. Allí no van a entrar leopardos ni tigres. Allí van a entrar ovejas. Un pueblo sin mancha y sin arruga. Está hablando de la pieza de ropa desarrugada a través de una plancha caliente que pasa sobre la tela y va quitando todo tipo de arrugas de la tela hasta dejarla limpia y sin mancha. Ese tipo de iglesia o de creyentes que forman parte de la iglesia son creyentes limpios, santificados, desmanchados, desarrugados, que no tienen nada que ver con el mundo. Todo creyente que tenga que ver con celebraciones mundanas, paganas, no es parte
de ese remanente que se va a ir al cielo. Y seguimos viendo la Escritura porque es una iglesia ungida y ya vimos una parte en Eclesiastés 9:8 que leímos. Pero ungido es una unción y era puesta esa unción era puesta sobre la cabeza de ministros del altar, también sobre la cabeza de hombres que eran elegidos para ser reyes en Israel dentro del pueblo de Dios. Las ovejas también necesitaban de esa unción. Y es así como espiritualmente hablando, toda oveja es parte de un rebaño. Y toda oveja, en el sentido de la palabra, está preparada para irse con el Señor en cualquier momento que la muerte lo sorprenda. Pero las ovejas verdaderas siempre tendrán su vestidura blanca, siempre tendrán la unción sobre sus cabezas. Y mire, algo curioso es la historia o lo que relata la historia acerca de las ovejas. Evidencias claras. Por ejemplo, las ovejas eran ungidas con aceite porque moscas de tamaño muy grande se movían y se mueven dentro de esos rebaños de ovejas. Y especialmente en aquellos tiempos donde seguramente no habían insecticidas capaces de erradicar esas plagas, entonces atacaban las ovejas.